Esto es España, y aunque su idioma oficial es el español, que se habla en todo el país, el mapa de los idiomas de España también se ve así. Estos son los idiomas cooficiales de España y muestran un país que está dividido de más de una manera. España tiene al menos 7 idiomas que comparten un estatus cooficial o protegido. Eso no es muy común para un solo país. Son el español propiamente dicho, también conocido como castellano, gallego, asturleonés, vasco, aragonés, occitano y catalán, o supongo que el valenciano también está incluido ahí. Casi todos estos idiomas, y los lugares donde se hablan hoy en día, corresponden a uno de los antiguos reinos de la península ibérica. Con la excepción de Portugal, que terminó volviéndose independiente, el resto de la península ibérica no fue un solo país hasta bastante tarde en la historia. Hay un gran mapa del siglo XII que nos muestra esto. Excepto las zonas del sur controladas por árabes, el norte de España estaba dividido en 6 regiones: Galicia, León, Castilla, Navarra, Aragón y los condados catalanes. Las configuraciones del territorio cambiaron mucho durante los siguientes siglos hasta que España se unificó, pero tal vez la península ibérica nunca estuvo destinada a ser un solo país. De hecho, yo diría que tampoco estaba destinada a ser solo dos. Hay un conjunto muy específico de identidades regionales en toda España. Eso podría explicar por qué algunas personas defienden su disolución. Y los diferentes idiomas que hablan son un ejemplo de eso. Pero, ¿son prueba de suficiente diferencia como para justificar que el país se divida? Vamos a averiguarlo. Así que hagámoslo en 2 etapas. Primero, quiero repasar la historia de España, aprender sobre los diferentes reinos y países que existieron y cómo terminaron uniéndose, para entender realmente por qué se formaron diferentes culturas e idiomas. Luego, después de eso, quiero adentrarme en los idiomas en sí, qué tan diferentes son realmente y si de verdad simbolizan una diferencia existente hoy en día. Eso podría eventualmente llevar a la separación de España en varios países correspondientes a los antiguos reinos. Si ya conoces la historia, si eres español, tal vez sea tu caso, siéntete libre de saltar a la parte de comparación de idiomas. Cuando el Imperio Romano de Occidente colapsó en el siglo V, Hispania seguía siendo básicamente romana en lengua y cultura. La gente hablaba variedades de latín vulgar, seguían la ley romana. Ciudades como Mérida y Tarragona eran importantes y el cristianismo ya estaba bastante arraigado. Luego llegaron los visigodos, eran un pueblo germánico que había estado rondando como federados de Roma, y conquistaron la península, haciendo gradualmente de Toledo la capital de su reino. Este reino visigodo, que duró aproximadamente desde el siglo V hasta principios del siglo V-VIII, es en realidad la primera vez. Casi todo lo que hoy es España y una gran parte de Portugal estuvo unificado bajo un solo estado posromano. La élite visigoda hablaba gótico al principio, pero muy pronto cambiaron al latín. Sus códigos y leyes estaban escritos en latín, sus obispos también lo usaban y, culturalmente, se volvieron muy romanizados. Este periodo es importante porque, lingüísticamente, los tipos de latín que se usaban en las distintas regiones de la península empezaron a diferenciarse un poco. Pero nadie los llamaba español, catalán o gallego, porque esos conceptos aún no existían, y luego vino un verdadero terremoto, por así decirlo. En el año 711 las fuerzas musulmanas cruzan desde el norte de África. Derrotan al rey visigodo en la batalla de Guadalete y en pocos años la mayor parte de la península está bajo su control. Esta nueva tierra gobernada por musulmanes se llama Al-Ándalus, y Al-Ándalus es importante para nuestra historia por varias razones. Una de ellas es que el árabe se convirtió en la lengua de la alta cultura, la administración y la ciencia, muchos cristianos locales. Los mozárabes todavía hablaban una lengua romance en casa, pero vivían bajo el dominio islámico, y algunas de sus lenguas romances se desarrollaron bajo una fuerte influencia árabe. El mozárabe es en realidad una lengua que se considera muerta. Fue una lengua romance y latina temprana hablada en la península.
Hoy en día no existe y parece que las versiones modernas de las lenguas españolas y el portugués se desarrollaron por separado de ella. Era como una rama temprana que tomó otra dirección y luego dejó de existir. Es muy interesante, hay un montón de lenguas romances que ya no existen. He hecho videos sobre eso, dálmata, panónica y uno en el Reino Unido, pero este video no trata de eso. Volvamos a España. Unos años después del dominio de Al-Ándalus en la península, el mapa político empezó a fracturarse de una manera particular. La conquista musulmana fue rápida y casi abrumadora, pero nunca eliminó por completo la resistencia. En el extremo norte, donde las montañas ayudaron a crear pequeños focos de control cristiano, es ahí donde se siembran las semillas de los futuros reinos cristianos. Eventualmente florecerían en las múltiples entidades políticas españolas. El más importante de estos focos fue uno en específico, el Reino de Asturias. Fue ese reino y su ejército los que ganaron la famosa y algo legendaria batalla de Covadonga, la cual suele usarse como un punto de partida simbólico de la reconquista cristiana. En ese momento solo hay resistencia local y supervivencia, sin un gran proyecto nacional para reconquistar la península. A medida que Asturias crece, avanza hacia el sur y se reorganiza, eventualmente evoluciona en el Reino de León. León controla una gran parte de lo que ahora es el noroeste de España, hacia el oeste. El área que ahora conocemos como Galicia y más tarde Portugal también está bajo su influencia. En la frontera este, las tierras del Alto Río Ebro están siendo tomadas lentamente. Esto también fue un evento importante. Lingüísticamente, el latín local del noroeste evoluciona en gallego-portugués en el centro-norte. Surgen formas tempranas de lo que será el castellano o español, y en las montañas al norte de León aparece el futuro asturleonés. La gente aún no ve esto como idiomas, solo como la forma en que habla la gente común. El latín todavía se usa para escribir y por la iglesia, pero la geografía y la fragmentación política ayudan a que estos dialectos locales se separen. En los Pirineos al este surgen otras entidades cristianas, como el Reino de Pamplona, que luego será Navarra y está vinculado al mundo vascohablante. El vasco realmente es el caso extraño, ya lo he mencionado en 1.000.000 de videos, lo sé, pero es muy fascinante. No es una lengua romance, no desciende del latín, tampoco es una lengua indoeuropea, ya estaba ahí antes de que llegara cualquiera de estas personas. Sobrevive en gran parte porque el País Vasco es montañoso, algo aislado, y ningún poder externo logró reemplazar completamente la cultura local el tiempo suficiente como para borrar el idioma. En los Pirineos orientales, en la costa mediterránea, los francos en la actual Francia crean condados fronterizos para contener a Al-Ándalus. Y estos se convierten en los condados catalanes, siendo Barcelona el más importante, al sur y al oeste de ahí, alrededor de Zaragoza y el interior. Surge el Reino de Aragón, que luego se une políticamente con los condados catalanes. Esto se vuelve el núcleo de lo que después llamamos la Corona de Aragón, donde crean su dialecto local y luego el catalán. Así que puedes imaginar España como un árbol, ya sabes. El latín es el tronco, y cada rama es una región de la península, y los idiomas van ramificándose junto con ellas. Pero ya sabes, vamos a adelantar hasta los tiempos modernos. Por un momento, supongamos que quieres visitar una de las regiones de España, digamos que es una de las regiones donde se habla castellano, español. Al-Ándalus tiene varias etapas. Primero es Emirato Omeya y en 1929 se transforma en Califato de Córdoba. Córdoba, en ese momento, era una ciudad enorme, un centro de aprendizaje, medicina, filosofía y poesía. Esto implicaba que una marcada influencia árabe e islámica persistiría en el sur y centro de la península. Los dialectos romances no desaparecen, pero en muchas áreas el árabe se está convirtiendo en la lengua de prestigio. Cuando el califato colapsa a principios del siglo XI, Al-Ándalus se fragmenta en pequeños reinos llamados taifas, como Sevilla, Zaragoza, Toledo, Granada. Son mucho más frágiles políticamente y suelen pagar tributo a gobernantes cristianos. Y la fragmentación es una gran oportunidad para que los reinos cristianos se expandan hacia el sur y lleven sus lenguas con ellos durante los siguientes siglos.
Se da una dinámica de avance y retroceso. Los reinos cristianos progresan, luego dinastías norteafricanas como los almorávides y almohades recuperan el control musulmán, pero al final los cristianos del norte prevalecen. Y a medida que sus territorios crecen, los reyes deciden repoblar estas nuevas áreas con gente del norte, incluso a veces del extranjero, y esta repoblación fue fundamental para la lengua y la cultura. Cuando Castilla conquistó Toledo, Andalucía y Murcia, llevó colonos que hablaban castellano y dialectos afines, haciendo dominante al castellano en esas regiones. Cuando la corona de Aragón se expandió hacia el sur hasta Valencia y cruzó a las Islas Baleares, llevaron colonos que hablaban catalán, y el catalán echó raíces ahí. Las comunidades musulmanas y judías locales persistieron siglos, sobre todo en Granada, Valencia y zonas de Andalucía, conservando el árabe y hebreo. Y esto también influye en el habla regional. Así que, esencialmente, el idioma se difunde a través de los colonos, los soldados y la élite gobernante, porque cualquier reino que conquista trae todo esto consigo. Sobre Portugal y Andorra, rápidamente. Portugal inicia siendo parte del mundo cristiano del noroeste. Galicia y el Condado de Portugal formaban parte del Reino de León. Con el tiempo el condado logra autonomía y en el siglo XII se convierte en un reino independiente. Culturalmente, el idioma ahí es el gallego-portugués, pero la separación política ayudó a que el idioma desarrollara una identidad más portuguesa. Actualmente, el gallego y el portugués son más similares entre sí que el gallego y el español, por lo que algunos quieren unirse a Portugal, aunque son pocos. Andorra, en el otro lado de la península, es básicamente el resultado de una lucha de poder entre los señores locales de los Pirineos y potencias más grandes. Sigue existiendo como un pequeño coprincipado, casi congelado en un pacto medieval, pero en cultura y lengua es catalán. Ahora volvamos a España propiamente dicha. Para el siglo XIII, el mapa cristiano de la península se estaba consolidando en unos pocos grandes actores. En 1230, el rey Fernando III unió León, Galicia y Castilla, imponiendo Castilla como identidad principal. Aragón, Cataluña y Valencia fueron unidas en 1319 por Jaime II y Navarra seguía sobreviviendo. Apretada entre Francia y estos dos grandes vecinos, Castilla ya era enorme, extendiéndose desde el norte hasta lo profundo de Andalucía, y su idioma hablado empieza a importar más allá de solo el habla local. El rey Alfonso X el Sabio, en el siglo XVIII, decidió usar el castellano en lugar del latín para las principales obras de ciencia, historia y derecho. Y ese es un gran punto de inflexión, porque el castellano empezó a ser elegido como el dialecto romance particular que se elevaría a un idioma escrito y estandarizado. Es el comienzo del español como un idioma formal, pero el gallego y el leonés siguieron hablándose en sus dominios del noroeste. En la Corona de Aragón las cosas eran un poco más plurales. Hay catalán en Cataluña, Valencia, Islas Baleares, aragonés en zonas de Aragón y una fuerte conexión tras el mar. El mundo aragonés catalán se hace marítimo, conquistando Sicilia, Cerdeña y Nápoles en distintas épocas. Por eso, en ciertos momentos, el catalán se hablaba en partes de Italia y hasta en Grecia. Ahora, incluso dentro de lo que luego llamaremos España. Existen varios centros y zonas culturales y lingüísticas, un gran reino castellano central, la corona de Aragón al este y Navarra. Eso todavía sobrevivía, y en el sur Granada seguía resistiendo como un bastión islámico. Y, por supuesto, todos estos lugares estaban conectados, pero no se pensaba en ellos como una sola unidad política. Sin embargo, el gran momento de unificación llegó pronto. El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón ocurrió en 1469. Suelen llamarlos los Reyes Católicos. No crearon instantáneamente España en el sentido moderno, pero sí formaron la unión gnóstica de los dos principales bloques cristianos de la península. Isabel es reina de Castilla y Fernando rey de Aragón. Legal e institucionalmente, las coronas siguen separadas, pero comparten pareja real y políticas más coordinadas. Y bajo su mandato suceden tres cosas enormes que impactan el desarrollo de las lenguas en la península. Primero, la conquista de Granada en 1492 que pone fin al reino musulmán en Iberia. Luego, la expulsión de los judíos en 1492. Además, la presión sobre los musulmanes para que se conviertan o se marchen, lo cual moldeó la composición religiosa, cultural y, en consecuencia, lingüística del reino.
y también el inicio de la expansión ultramarina, que convirtió a Castilla en un imperio global. Culturalmente, esto significa que la península ibérica ahora está unida por reinos cristianos de origen latino, y la uniformidad religiosa se convierte en un gran proyecto político. Aunque en España estaban unidos política y religiosamente, seguían separados lingüística y culturalmente. Aún así, el castellano está recibiendo gran impulso actualmente. Es el idioma de la corona que controla el nuevo imperio americano, el idioma de la administración en todos los territorios del reino. La imprenta, la literatura y la burocracia ayudaron a estandarizarlo. Cervantes y la mayoría de los autores del Siglo de Oro escribieron en castellano, pero esto no eliminó otras lenguas ni todas las culturas regionales. No fue por falta de intentos. Siglos después sufrieron un gran golpe. En el siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión Española, llegó una nueva dinastía al poder. Los Borbones y Felipe V emitieron los decretos de nueva planta, que abolieron muchas de las antiguas instituciones y privilegios de la corona de Aragón. Apoyaron al bando equivocado en esa guerra, lo que resultó en un estado más centralizado. El castellano se convirtió aún más en el idioma oficial del reino, y la idea de España como una sola entidad política se fortaleció en ese periodo. Todavía puedes hablar catalán, gallego, euskera, pero estos son vistos cada vez más como idiomas locales o privados, mientras que el castellano ahora es el idioma de la escuela. El ejército, la ley y la burocracia. Y aunque esto inicialmente reduce el regionalismo, a la larga termina teniendo el efecto contrario. Las identidades regionales no desaparecieron. De hecho, Cataluña y el País Vasco, especialmente, se convierten en movimientos nacionalistas modernos, en parte como reacción a la centralización. La cultura gallega también revive en el Gexurdimentu, una especie de identidad regional gallega. El Renacimiento en el siglo XIX demuestra lo importante y relevante que era para los habitantes locales. Durante la dictadura fascista de Franco en el siglo XX, las lenguas regionales fueron aún más reprimidas. Eso impulsa la homogeneización, pero también provoca resentimiento y un resurgimiento después. Ahora, hablar tu propio idioma podía verse como una forma de resistencia contra su terrible y opresivo régimen. Tras la muerte de Franco y la transición democrática, la Constitución del 78 reconoció a España como una nación con nacionalidades y regiones. El castellano es el idioma oficial del Estado, pero el catalán, gallego, euskera y otros se vuelven cooficiales o protegidos en sus respectivas comunidades autónomas. Y así llegamos a la España moderna de hoy, un país que se ve a sí mismo como un solo Estado, pero que lleva el legado de todos esos múltiples reinos medievales, cada uno con su propio idioma, historia paralela e identidad cultural. El fantasma de ese viejo mosaico todavía moldea su política y sobre todo para nosotros aquí, los idiomas de la península. ¿Qué tan distintos son estos idiomas hoy en día? ¿Y solo muestran una historia separada o una división actual y un posible deseo de separarse? Al comparar los principales idiomas de España y sus palabras cotidianas, notarás raíces comunes y diferencias. Por ejemplo, me estoy sentando en esta silla. En español castellano dirías me estoy sentando en esta silla. Tiene la es marcada y la elle, que la mayoría de la gente asocia con el español. Usa palabras muy reconocibles como silla. Se siente estándar en todo el país, pero en gallego dirían estou sentándome nesta cadeira. Suena más suave y melódico. Cadeira en vez de silla le da un toque portugués. En portugués dirías estoume sentando nesta cadeira. En asturleonés dirían estás sentando nesta silla. Suena más cercano al castellano, pero con vocales más suaves y palabras más antiguas como siela, lo que lo hace familiar, pero un poco diferente. Si no hablas español y oyes uno de ellos, pensarás que es español, pero no lo es. Con otros idiomas, los sonidos son muy distintos. El catalán sería mestique. Assegut en aquesta cadira suena más agudo, más cortado, con palabras como assegut y acuesta, que están más alejadas del español y más cercanas a cómo suenan los idiomas del sur de Francia. También usan cadira, parecida a la palabra portuguesa cadera. No estoy seguro de la conexión. En la región de habla occitana dirían algo similar. Me estai assetat en aquesta cadillera. El aragonés es casi como un punto intermedio entre el catalán y el castellano. Ellos dirían me estoy sentando en esta cabiella. Y luego el vasco, como mencionamos antes, es completamente diferente. Su traducción sería al chien serito nago.
No suenan a lenguas romances, no hay raíces comunes y el ritmo es distinto. Estas diferencias no son solo gramaticales o académicas, también tienen un peso cultural importante. El idioma no es solo cómo se habla, está ligado a la identidad. El catalán y el vasco, por ejemplo, se sienten lo suficientemente distintos como para que muchos hablantes vean sus idiomas como símbolos de una cultura separada y, en algunos casos, de una nación aparte. Son las dos regiones con los movimientos independentistas más fuertes y mayor apoyo popular. El gallego tiene una versión más leve. Defienden con mucha fuerza su identidad cultural y su idioma, pero hay un impulso menos generalizado por la separación política o la reasociación con Portugal. El asturiano, leonés y aragonés son idiomas algo distintos, pero carecen de movimientos separatistas relevantes. Entonces, ya sabes, para resumir todo. Aunque estos idiomas comparten espacio en la España moderna, sus diferencias en sonidos y palabras aún reflejan antiguas fronteras culturales. Y para algunas de estas regiones, esas fronteras lingüísticas refuerzan la idea de ser algo más que solo una región de España, y continúan influyendo en los debates sobre la autonomía y, para algunas de ellas, la independencia. Así que, para responder a la pregunta, ¿estos idiomas están dividiendo a España? Sí, pero también no. No es la existencia de los idiomas lo que está causando la división. Los diferentes idiomas existen porque esa división ya está ahí, siempre ha existido a lo largo de la historia. La pregunta es si el sentimiento de ser diferente es lo suficientemente fuerte como para justificar una nueva separación política. Supongo que depende de la gente que vive en cada una de estas regiones decidir lo que quieren. Y por ahora parece que, aunque quieren usar su propio idioma, también quieren seguir siendo españoles. Cada vez que grabo hay un ruido afuera, es un gran momento para soplar hojas, usar un soplador de hojas.